Mi suegra vendió mi colección de videojuegos retro y consolas de edición limitada valorada en más de $50,000 por unos miserables billetes mientras yo luchaba por mi vida en el hospital. Y ahora tiene el descaro de decir que me hizo un favor para que madure y me concentre en su hija. Me llamo Alejandro, tengo 32 años y lo que estoy a punto de contarles es la crónica de un asesinato financiero y emocional perpetrado por la mujer que se supone debería ser mi segunda madre. Pero antes de llegar al momento en que casi me da un infarto en mi propia sala de estar, tienen que entender lo que significaba esa colección para mí. No eran simples juguetitos como mi suegra Beatriz solía llamarlos con desprecio cada vez que venía a criticar mi casa, era el trabajo de toda mi vida, llevo coleccionando videojuegos retro desde que tenía 12 años. Invirtiendo cada centavo que ganaba repartiendo periódicos, luego trabajando en comida rápida y finalmente con mi sueldo de ingeniero de software, mi cueva del hombre no era un desorden. Era un museo climatizado con estanterías a medida donde guardaba joyas que hoy en día son casi imposibles de encontrar. Tenía una copia sellada de fábrica de Earthbound para SNES, una colección completa de juegos de Neo Geo EAS, consolas de desarrollo que nunca salieron al mercado y ediciones de coleccionista de Zelda que valen más que el coche de mi suegra, todo asegurado e inventariado con un valor de mercado conservador de unos $55,000. Aunque el valor sentimental era incalculable porque ahí estaban los recuerdos de mi infancia y mi refugio contra el estrés del mundo, mi esposa Clara siempre respetó mi hobby, aunque no lo entendía del todo, sabía que era mi inversión y mi pasión. Pero su madre, Beatriz, siempre lo vio como una aberración, una señal de inmadurez, siempre me decía cosas como cuando vas a tirar esa basura y convertir este cuarto en algo útil. O un hombre de verdad no juega con muñequitos, yo siempre la ignoraba por respeto a Clara, pero jamás imaginé que su odio llegaría a estos extremos. Todo comenzó hace 3 semanas cuando tuve un accidente grave en la autopista. Un camión se saltó un semáforo y destrozó mi coche, resultando en una pierna rota, 3 costillas fracturadas y una conmoción cerebral que me mantuvo sedado en la UCI durante 4 días y hospitalizado 2 semanas más. Durante ese tiempo, Clara estaba hecha un manojo de nervios, pasando cada minuto posible a mi lado en el hospital, lo cual aprovechó Beatriz para ofrecerse generosamente a cuidar nuestra casa, regar las plantas y alimentar a nuestro gato, Clara. En su desesperación y agotamiento, le dio las llaves sin pensarlo 2 veces, agradeciendo la ayuda de su madre, y yo, drogado con analgésicos, no pude objetar, grave error, durante esas 2 semanas, Beatriz tuvo acceso libre y total a mi santuario. Y su mente retorcida vio la oportunidad perfecta para ejecutar su plan maestro de rehabilitación para su yerno. Ayer finalmente me dieron el alta, salí del hospital en silla de ruedas, dolorido pero feliz de volver a mi hogar. De sentarme en mi sofá y tal vez, solo tal vez, encender una consola para relajarme un poco. Clara me ayudó a entrar, me acomodó en el salón y fue a la cocina a preparar algo de comer, y ahí estaba Beatriz. Sentada en el sillón con una sonrisa de oreja a oreja, una sonrisa que me heló la sangre porque no era de felicidad por verme bien, era de satisfacción personal. Bienvenido a casa, Alejandro, me dijo con ese tono condescendiente que usa. Vas a ver que la casa se siente mucho más ligera ahora. Aproveché que no estabas para hacer una limpieza profunda que tanta falta hacía. Al principio no entendí, pensé que había barrido o limpiado el polvo, pero entonces noté algo extraño. La puerta de mi sala de juegos, que siempre mantengo cerrada, estaba abierta de par en par, y desde mi ángulo en la silla de ruedas, veía una luz extraña proveniente de ahí, una luz que rebotaba en paredes vacías. El corazón me empezó a latir tan fuerte que el monitor cardíaco que me habían quitado habría explotado. Ignorando el dolor de mis costillas, giré las ruedas de la silla desesperadamente hacia la habitación, y cuando llegué al umbral, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi santuario estaba desierto, las estanterías estaban vacías, no había consolas, no había cajas, no había ediciones limitadas, no había nada. Solo el polvo donde antes descansaban mis tesoros y unas cajas de cartón con decoraciones baratas de Home Goods en el suelo. No. Fue lo único que pude susurrar. Sentí que me faltaba el aire. Clara llegó corriendo desde la cocina al escuchar mi gemido. ¿Qué pasa, amor? ¿Te duele? Y entonces ella miró dentro de la habitación y soltó el plato que llevaba, que se rompió en 1000 pedazos. Mamá, ¿dónde están las cosas de Alejandro? Preguntó con voz temblorosa, y Beatriz apareció detrás de ella, con esa calma psicópata, y dijo las palabras que me hicieron ver rojo. Ay, hija, no hagas drama, les hice un favor enorme.
Me deshice de toda esa basura infantil para que por fin puedan tener un cuarto de huéspedes decente o una oficina para que Alejandro trabaje en cosas de adultos. Ya tiene 30 años, era hora de madurar. Me giré hacia ella, temblando de rabia pura. ¿Deshacerte? ¿Qué significa deshacerte? ¿Dónde están mis cosas? Le grité, y ella rodó los ojos. Las vendí, Alejandro. Organicé una venta de garaje el fin de semana pasado y un chico muy amable con una camioneta se llevó todo el lote. Fue un éxito. Limpiamos la casa en una tarde. Sentí náuseas. ¿Lo vendiste? ¿A quién? ¿Por cuánto? Mi voz era un hilo, esperando que me dijera que al menos había sacado miles de dólares, pero su respuesta fue la estocada final, pues al primero que pasó, un señor que compra chatarra y cosas viejas. Regateó un poco, pero al final me dio $350 por todo el montón de plásticos y cables, y mira, soy tan buena suegra que aquí tienes el dinero. Y sacó de su bolso un fajo arrugado de billetes pequeños y me los tiró en el regazo como si fuera una propina. Úsalo para comprarte una camisa bonita o invitar a mi hija a cenar. De nada, $350. $55,000 en mercancía irreemplazable vendidos por $350 a un revendedor oportunista que seguramente vio a esta anciana ignorante y pensó que se había ganado la lotería. Mi visión se nubló. El dolor físico de mis heridas desapareció reemplazado por una furia homicida. Clara estaba gritando: «Mamá, estás loca». Eso valía una fortuna. Pero Beatriz seguía en su nube: «No digas tonterías, Clara, eran juguetes viejos y usados, nadie paga por eso, le hice un favor, ahora tiene espacio y dinero en el bolsillo». Y en ese momento, supe que no había vuelta atrás. Miré a mi esposa. Miré los billetes miserables en mis piernas y miré a la mujer que acababa de destruir mi vida, y con una calma que me asustó a mí mismo, saqué mi teléfono del bolsillo. «Alejandro, ¿qué haces?», preguntó Beatriz, perdiendo un poco la sonrisa. «Estoy llamando a la policía, Beatriz», le respondí marcando el 911, «porque lo que acabas de hacer no es un favor, es robo mayor, allanamiento de morada y destrucción de propiedad. Y te juro por Dios que no vas a salir de esta casa caminando, vas a salir esposada». Colgué el teléfono después de hablar con el operador del 911. Fue como soltar la espoleta de una granada que ya estaba rodando por el suelo de mi sala. El silencio que siguió duró apenas 3 segundos, pero se sintió como una eternidad. Beatriz me miraba con una mezcla de incredulidad y burla, cruzada de brazos con ese aire de superioridad que siempre ha usado como escudo, y soltó una carcajada nerviosa diciendo: «Ay, Alejandro, no seas ridículo, no van a venir. La policía tiene cosas más importantes que hacer que buscar tus cartuchos de Nintendo, deja de hacer berrinche y agradéceme que te limpié el cuarto». Pero yo no respondí, solo me quedé mirándola fijamente, sintiendo como el dolor de mi pierna fracturada empezaba a palpitar al ritmo de mi furia, mientras Clara, mi esposa, estaba pálida como un papel, recogiendo los fragmentos del plato roto del suelo con manos temblorosas, murmurando: «Mamá, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste?». Y Beatriz tuvo el descaro de responderle: «Lo hice por ti, hija, para que deje de perder el tiempo y se enfoque en darte una buena vida». Y justo en ese momento, las sirenas empezaron a sonar a lo lejos, acercándose cada vez más. Y vi cómo la sonrisa de Beatriz vacilaba por primera vez. «¿En serio los llamaste?». «Eres un demente, Siseo», pero yo me mantuve firme en mi silla de ruedas, esperando, hasta que llamaron a la puerta y Clara fue a abrir, dejando entrar a 2 oficiales. Un hombre mayor con cara de pocos amigos y una mujer más joven que tenía una libreta en la mano. «¿Quién llamó reportando un robo mayor?», preguntó el oficial, y yo levanté la mano. «Fui yo, oficial, soy el dueño de la propiedad y esa mujer de ahí», señalé a Beatriz con un dedo acusador que no temblaba. Aprovechó que yo estaba hospitalizado tras un accidente grave para entrar a mi casa, robar una colección de bienes asegurados valorada en más de $55,000 y venderla por efectivo sin mi consentimiento. Los ojos del policía se abrieron un poco al escuchar la cifra: $55,000. ¿Qué era, señor? ¿Joyas? ¿Arte?, preguntó sacando su bolígrafo. «Eran videojuegos de colección, oficial, ediciones limitadas, consolas de desarrollo, artículos sellados de fábrica que han triplicado su valor en la última década», expliqué, y antes de que pudiera terminar, Beatriz interrumpió gritando: «Son juguetes viejos. Basura electrónica. Estaban acumulando polvo y yo solo hice una limpieza. Además, soy su suegra, tenía llaves, no entré a la fuerza». El oficial se giró lentamente hacia ella.
con esa paciencia agotada que tienen los policías que han visto demasiados dramas familiares, y le dijo: señora, tener llaves para regar las plantas no le da derecho a disponer de la propiedad ajena, y el valor del objeto robado no lo determina su opinión personal, sino el mercado. Si el señor dice que valía $55,000 y tiene pruebas. Estamos hablando de un delito grave de hurto mayor. Beatriz se puso roja, pero si me dieron $350. Eso es lo que vale. Tengo el dinero aquí. Y agitó los billetes arrugados frente al policía como si fueran prueba de su inocencia, lo cual fue el peor error que pudo cometer, porque el oficial la miró y dijo: entonces usted admite haber sustraído los objetos y haberlos vendido recibiendo un lucro económico mientras el dueño estaba incapacitado. Eso es una confesión, señora, y vi cómo el mundo de Beatriz se desmoronaba, pero, fue un favor. Balbuceó, y yo intervine: oficial, tengo el inventario completo asegurado con fotos y números de serie en mi nube, puedo demostrar cada centavo del valor perdido, pero lo que me urge ahora mismo es recuperar mis cosas. Necesito saber a quién se las vendió. El policía asintió y se dirigió a Beatriz con voz autoritaria: señora, necesitamos el nombre y contacto del comprador ahora mismo si quiere que el juez tenga alguna consideración con usted antes de que la llevemos a la comisaría. Beatriz empezó a llorar, esta vez lágrimas de miedo real. No sé quién era. Puse un anuncio en Facebook Marketplace que decía: venta de garaje, todo debe irse, y un hombre me escribió, vino en una camioneta blanca, me dio el dinero y se llevó las cajas. No le pedí el nombre, parecía un chico normal, tenía una gorra roja. Sentí que me iba a desmayar. ¿Facebook Marketplace? ¿Una camioneta blanca genérica? Mis tesoros estaban en manos de un desconocido y mi única pista era una gorra roja. Dame tu teléfono, le exigía Beatriz, extendiendo la mano. No. Es privado, chilló ella, pero Clara, mi esposa, que hasta ese momento había estado llorando en silencio, se levantó del suelo, caminó hacia su madre, le arrancó el bolso de las manos, sacó el teléfono y me lo entregó sin decir una palabra. Clara. Soy tu madre. Gritó Beatriz, pero Clara la ignoró y se puso a mi lado, poniendo una mano en mi hombro. Desbloquéalo, mamá, o juro que testificaré en tu contra con todo lo que sé, dijo Clara con una voz que nunca le había escuchado, fría y dura como el acero. Beatriz, acorralada, desbloqueó el teléfono con dedos temblorosos, y yo entré inmediatamente a la aplicación de Messenger. Mis manos sudaban mientras buscaba el chat, y ahí estaba, una conversación archivada bajo el título Lote de juegos. El comprador aparecía con el nombre de Retro Hunter 88, un perfil que a primera vista parecía falso, sin foto personal, solo un logo de un control de Nintendo en llamas. Leí la conversación y sentí ganas de vomitar. Beatriz había puesto: tengo un cuarto lleno de juegos viejos de mi yerno, quiero sacarlo todo hoy, y el tipo había respondido: ¿puedo ver fotos? Ella le mandó una foto panorámica de mis estanterías, donde se veía claramente la caja de Earthbound y la Neo Geo, y la respuesta del tipo fue inmediata: voy para allá ahora mismo, te doy $300 por todo, no hagas preguntas. Y ella, en su infinita estupidez, regateó: dame 350 y te ayudo a cargar las cajas. Sentí una punzada en el pecho. Ese tipo sabía exactamente lo que estaba comprando. Retro Hunter 88 no era un aficionado casual, era un tiburón. Un revendedor experto que vio el botín de su vida y aprovechó la ignorancia de mi suegra para robarme legalmente. Oficial, dije mostrándole la pantalla al policía, el perfil es semianónimo. Pero aquí hay un número de teléfono que usaron para coordinar la llegada porque el timbre de la casa no funciona. El policía anotó el número. Bien, intentaremos rastrearlo. Pero le advierto que si fue una venta en efectivo y voluntaria por parte de alguien que estaba dentro de la casa, recuperar las cosas será civilmente complicado aunque penalmente sea un robo. Vamos a necesitar que presente la denuncia formal. Asentí: lo haré, quiero que la procesen con todo el peso de la ley. Beatriz soltó un alarido: Alejandro, no puedes hacerme esto. Clara, dile algo. Pero Clara miró al oficial y dijo: llévensela, por favor, no la quiero en mi casa, y ver a mi suegra siendo esposada en mi sala de estar, gritando que éramos unos malagradecidos mientras el oficial le leía sus derechos. Fue una victoria pírrica. Porque sí, ella iba a pagar, pero mis juegos, mi inversión de vida, estaban en la parte trasera de una camioneta blanca conducida por Retro Hunter 88, y mientras la patrulla se alejaba con Beatriz en el asiento trasero. Yo me quedé mirando el perfil de ese sujeto en mi propio teléfono. Me había enviado el contacto antes de devolverle el celular a la policía.
Y supe que la policía tardaría días o semanas en obtener una orden para rastrear el número. Tiempo que yo no tenía porque ese tipo seguramente ya estaba desmembrando mi colección para venderla por piezas en eBay, así que miré a Clara, que estaba sollozando en el sofá, y le dije, amor, siento mucho lo de tu madre, de verdad. Pero necesito que me ayudes, necesito mi laptop y mis analgésicos, porque voy a encontrar a este maldito, Retro Hunter 88, yo mismo esta noche. Y si tengo que rastrear su IP o engañarlo para que salga de su cueva, lo voy a hacer. Nadie se roba mi vida y se sale con la suya, y Clara se secó las lágrimas, asintió y dijo, te traigo la computadora, recuperemos tus cosas. Cuando Clara colocó mi laptop sobre mis piernas y me trajo un vaso de agua con mis analgésicos, el reloj de la pared marcaba las 8:45 de la noche y el silencio en la casa era sepulcral. Roto solo por el sonido frenético de mis dedos golpeando el teclado mecánico, ignorando el dolor punzante en mis costillas cada vez que me inclinaba hacia la pantalla, porque en ese momento yo no era un paciente en recuperación. Era un cazador rastreando a una presa que tenía algo mucho más valioso que mi dinero. Tenía mis recuerdos, mi infancia y mi dignidad en la parte trasera de su camioneta. Y Retro Hunter 88 estaba a punto de descubrir que se había metido con el nerd equivocado. Lo primero que hice fue aislar el número de teléfono que Beatriz había usado para coordinar la venta. Un número que la policía ya había etiquetado como probablemente desechable, y lo pasé por una herramienta de OSINT, inteligencia de fuentes abiertas, que uso para auditorías de seguridad en mi trabajo. Cruzando los datos con bases de filtraciones de datos antiguas y registros de ventas en foros de coleccionismo, al principio no encontré nada, el tipo era cuidadoso, usaba aplicaciones de encriptación para sus ventas directas. Pero cometió el error clásico de la vanidad, el nombre de usuario, Retro Hunter 88, no era nuevo. Encontré un rastro digital en un foro de modding de consolas abandonado hace 5 años donde un usuario con ese mismo handle presumía de haber encontrado lotes de juegos raros en ventas de garaje de viudas ancianas. Y en uno de esos posts antiguos, había subido una foto de su taller con los metadatos EXIF intactos. Bingo, las coordenadas GPS apuntaban a una zona industrial en las afueras de la ciudad, un complejo de mini bodegas llamado Storage King. Pero eso no era suficiente prueba para una orden de allanamiento rápida, necesitaba confirmar que él tenía mis cosas ahora mismo, así que cambié de táctica y me fui a eBay y Mercari, buscando listados recién subidos en un radio de 50 millas. Filtrando por Asaneas Earthbound y Neo Geo EAS, y ahí estaba, a las 9:30 de la noche, una cuenta llamada Vintage Gold-X acababa de publicar una subasta, copia de Earthbound Asaneas, caja original sellada de fábrica, grado VGA 85 más potencial. Recién adquirida. El corazón se me subió a la garganta, abrí la foto del anuncio en alta resolución y le hice zoom hasta que los píxeles gritaron, buscando la marca, mi marca, verán, cuando compré ese juego hace 10 años. La caja tenía una imperfección microscópica en la esquina inferior derecha del plástico protector, una pequeña abolladura en forma de media luna que solo yo conocía, y ahí estaba, inconfundible, burlándose de mí desde la pantalla, era mi juego. Mi inversión de $4,000 que ahora este parásito estaba listando por un precio de salida de $10,000, sentí una oleada de calor subir por mi cuello. Clara se acercó por detrás y miró la pantalla. ¿Es ese? Preguntó con voz temblorosa. Es ese, confirmé, apretando los dientes, y si acaba de subirlo, significa que está procesando el lote ahora mismo, probablemente en esas bodegas que encontré, pero no podía simplemente ir y golpear la puerta. Necesitaba que él me invitara a entrar, necesitaba una trampa, así que creé una cuenta falsa en eBay con el nombre de Ig Roger Collector y le envié un mensaje directo. Hola, vi tu anuncio de Earthbound. Estoy muy interesado pero no quiero esperar a la subasta, soy un comprador serio de la zona y pago en efectivo, vi que también mencionaste tener más cosas recién llegadas. Estoy buscando lotes completos de Neo Geo y ediciones de desarrollo. Tengo $15,000 en mano ahora mismo si podemos vernos esta noche, viajo mañana temprano y me urge. La respuesta tardó 3 minutos agonizantes en llegar. 3 minutos en los que imaginé 1000 escenarios donde él me bloqueaba o vendía las cosas a otro, pero la codicia es un veneno poderoso, y su respuesta llegó, hola, normalmente no hago tratos fuera de la plataforma, pero 15K en efectivo suena bien. Tengo exactamente lo que buscas, un lote de Neo Geo EAS completo y varias joyas más que acabo de conseguir de una liquidación de herencia, todo en estado impecable. ¿Puedes venir ahora? Estoy en mi almacén catalogando, sonreí, una sonrisa depredadora que asustó a mi gato que dormía en el sofá. Te tengo, susurré, y le respondí, mándame la dirección,
salgo en 20 minutos, y cuando las coordenadas llegaron a mi teléfono, confirmaron mis sospechas. Storage King, unidad 404, acceso por la puerta lateral. Miré a Clara, que estaba pálida pero con una determinación en los ojos que me enamoró de nuevo. Amor, sé que esto es una locura, le dije. Tengo la pierna rota y las costillas hechas puré, no puedo pelear con este tipo, pero necesito ir. Necesito verle la cara y recuperar lo mío antes de que lo envíe por correo a algún coleccionista en Japón y lo pierda para siempre. Clara tomó las llaves del coche, se puso su chaqueta y dijo, tú no vas a pelear, tú vas a hablar, y yo voy a conducir, y por si acaso. Fue a la cocina y regresó con el spray de pimienta que lleva en su bolso y un bate de béisbol de aluminio que guardamos debajo de la cama por seguridad. Vamos por tus juegos, me dijo. Y en ese momento supe que me había casado con la mujer correcta. El viaje hasta las bodegas fue tenso. Clara conducía con los nudillos blancos sobre el volante mientras yo coordinaba con el oficial que había atendido mi caso. Le envié un mensaje de texto con la ubicación y las pruebas. Oficial, encontré al sujeto, está vendiendo mis bienes robados en eBay ahora mismo, tengo su ubicación confirmada y voy en camino para intentar una compra y verificar visualmente. Solicito apoyo policial inmediato en Storage King unidad 404. El oficial respondió casi de inmediato, no se acerque, es peligroso, enviaremos una unidad pero tardará unos 20 minutos. Espere a la patrulla, leí el mensaje y lo ignoré. 20 minutos era demasiado tiempo, si el tipo sospechaba algo cerraría la cortina y desaparecería. Llegamos al complejo de bodegas a las 10:15 de la noche, era un lugar lúgubre, con luces parpadeantes y filas interminables de puertas de metal naranja. Encontramos la unidad 404, la puerta estaba entreabierta y salía luz de adentro. Clara estacionó el coche a unos metros, con el motor encendido. Quédate aquí con el teléfono listo para llamar al 911 si escuchas gritos, le dije. Voy a entrar en la silla, bajé del coche con dificultad, desplegué mi silla de ruedas y me deslicé hacia la entrada de la bodega, con el corazón latiendo en la garganta y el spray de pimienta escondido en mi manga. Al llegar al umbral, vi el paraíso y el infierno al mismo tiempo. La bodega estaba llena de estanterías metálicas repletas de consolas y juegos, y en el centro, sobre una mesa de trabajo grande, estaba mi vida desparramada. Mi colección entera estaba siendo desarmada, limpiada con alcohol y etiquetada con precios exorbitantes, y ahí estaba él, un hombre de unos 35 años, con la famosa gorra roja hacia atrás, revisando mi copia de Chrono Trigger con una lupa de joyero. Carraspeé para anunciar mi presencia y él levantó la vista, sorprendido al ver a un tipo en silla de ruedas. ¿Eres a Roller Collector?, preguntó confundido, bajando la lupa. Pensé que... Bueno, no esperaba a alguien en silla. Pasa, pasa, el dinero manda. Entré rodando lentamente, escaneando la habitación, vi mi celda edición dorada en una caja de envíos lista para salir. Vi mis mandos de edición limitada tirados en un rincón como si fueran basura, y sentí una ira fría. Tienes una colección impresionante aquí, dije, tratando de que no me temblara la voz. Ese Airpoint se ve impecable. Él sonrió con orgullo. Esa sonrisa de comerciante sucio. Sí, amigo, tuve una suerte increíble hoy. Una vieja loca prácticamente me regaló todo esto por unos centavos. Dijo que era basura de su yerno. ¿Puedes creerlo? Ni siquiera sabía que esta consola de desarrollo vale $8,000 sola. Se rió, y esa risa fue el detonante. Sí, lo sé, dije, dejando de fingir. Sé exactamente cuánto vale, porque yo soy el yerno. La sonrisa se le borró de la cara instantáneamente. Sus ojos saltaron de mi cara a mis piernas rotas y luego a la puerta abierta. ¿Qué? ¿De qué hablas? Tartamudeó, dando un paso atrás hacia su mesa donde tenía un cúter. Hablo de que esa vieja loca es mi suegra, y lo que compraste es propiedad robada, reportada hace 3 horas a la policía, y tú, Retro Hunter 88. Acabas de confesar que sabías que valía miles y pagaste centavos, lo cual te convierte en cómplice de receptación de bienes robados agravada. El tipo se puso pálido, luego rojo de ira. Mira, lisiado, no sé quién eres pero lárgate de aquí. Yo pagué por esto legalmente. Tengo el recibo. Gritó, agarrando el cúter con fuerza. Un recibo de $350 por una colección de 55,000 no te va a salvar en la corte, amigo. Le respondí manteniendo la calma exteriormente aunque por dentro estaba aterrorizado. La policía viene en camino. Tienes 2 opciones, te quedas quieto y cooperas, o intentas hacer algo estúpido y empeoras tu situación. Él miró hacia la puerta, calculando sus opciones, y vi en sus ojos el brillo del pánico. No voy a perder 50 lucas por tu culpa.
gritó, y corrió hacia la palanca para cerrar la cortina metálica de la bodega, intentando encerrarse conmigo o dejarme fuera, no lo sé, pero yo reaccioné por instinto. Giré las ruedas de mi silla y me interpuse en el camino de la cortina metálica justo cuando bajaba, bloqueándola con el reposapiés de metal de la silla. El impacto me sacudió los huesos rotos y grité de dolor. Pero logré mantener la puerta abierta unos 30 centímetros. Clara, grité, y en ese momento, el tipo se abalanzó sobre mí, intentando empujarme hacia afuera para cerrar. Suelta la puerta, maldito. Ver a 3 oficiales de policía irrumpir en la bodega con las armas desenfundadas y gritando, manos arriba, suelten las armas. Fue una de las experiencias más aterradoras y al mismo tiempo aliviadoras de mi vida. Clara soltó el bate de béisbol inmediatamente, levantando las manos temblorosas, y yo hice lo mismo desde mi silla de ruedas. Aunque el dolor en mis costillas era tan agudo después del impacto contra la cortina metálica que apenas podía respirar, mientras Retro Hunter 88, cuyo nombre real resultó ser Mac, seguía rodando en el suelo frotándose los ojos hinchados por el gas pimienta y gritando, me atacaron. Son unos locos. Intentaron robarme. Los oficiales nos separaron rápidamente, uno se quedó con Mac, otro apartó a Clara para interrogarla y el tercero, un sargento con cara de pocos amigos, se acercó a mí. ¿Usted es el que llamó reportando la ubicación de bienes robados? Preguntó mirando mi pierna enyesada y la silla. Sí, oficial, respondí tratando de mantener la compostura. Soy Alejandro, la víctima del robo en la calle ELM. Mi suegra fue arrestada hace 2 horas y confesó haber vendido mi colección a este sujeto. Vine aquí para verificar que mis bienes estuvieran antes de que desaparecieran y él intentó encerrarme bajando la cortina metálica sobre mí. Actuamos en defensa propia. El sargento miró la cortina abollada, miró mi silla y luego miró la montaña de videojuegos en la mesa. ¿Tiene pruebas de que esto es suyo?, preguntó, y ese fue mi momento. Saqué mi teléfono y abrí la base de datos de mi inventario en la nube. Oficial, el juego que está en esa caja de envío, el Earthbound de Super Nintendo. Tiene una marca de media luna en la esquina inferior derecha del precinto de plástico, y el número de serie de la consola Neo Geo que está en el estante de atrás termina en 4489. Puede verificarlo ahora mismo. El sargento se puso unos guantes de látex, caminó hacia la mesa, tomó la caja del juego y la examinó bajo la luz, luego miró la foto en mi teléfono, asintió levemente y fue a ver la consola, y cuando se giró hacia mí, su expresión había cambiado de sospecha a confirmación. Coincide, dijo, y luego se dirigió al oficial que estaba con Mac. Espósalo, tenemos causa probable por posesión de propiedad robada y posible agresión. Mac empezó a gritar. Yo no sabía nada. Soy un comprador de buena fe. Tengo el recibo. Pero yo intervine desde mi rincón. Oficial, en mi teléfono tengo capturas de pantalla de su conversación con la vendedora donde ella le dice que son cosas de su yerno y él ofrece un precio irrisorio sabiendo el valor real. Además de que le dijo, no hagas preguntas, eso elimina la buena fe. El sargento tomó mi teléfono como evidencia, miró los mensajes y se giró hacia Mac con una sonrisa cínica. Parece que hoy no es tu día de suerte, hijo. Comprar cosas robadas a sabiendas es un delito grave, y tratar de aplastar a un discapacitado con una puerta de garaje te va a costar caro. Mientras se llevaban a Mac, que seguía lloriqueando y amenazando con demandarnos. Sentí que la adrenalina bajaba y el dolor físico regresaba con fuerza. Clara corrió hacia mí en cuanto la dejaron libre y me abrazó llorando. Lo logramos, amor, están aquí, tus cosas están aquí, y yo miré mi colección, mis joyas, ahí estaban. Un poco desordenadas pero intactas, y sentí una paz inmensa. Sí, las tenemos, le dije, y entonces intenté acercarme para tomar mi copia de Chrono Trigger, pero el sargento me detuvo con una mano firme en el pecho. Lo siento mucho, señor Alejandro. Pero no puede llevarse nada. Me quedé helado. ¿Cómo? Son mías, ya lo demostré. El sargento suspiró. Lo sé, y no dudo de que sean suyas. Pero ahora mismo todo esto es evidencia en una investigación criminal activa tanto contra su suegra como contra este sujeto. Tenemos que catalogar todo. Incautarlo y llevarlo al depósito de evidencia de la policía hasta que el fiscal libere los bienes. No puedo dejar que se lleve la prueba del delito. Sentí que el mundo se me caía encima otra vez. ¿Al depósito? ¿Sabe cómo tratan las cosas en el depósito? Tirarán cajas pesadas sobre cartón frágil. La humedad arruinará los manuales. Esto vale $55,000. Grité, desesperado, por favor, déjeme llevarme al menos las cosas más valiosas, firmo lo que sea, pero el sargento negó con la cabeza. Lo siento, es el procedimiento, pero le prometo que haré una nota para que los técnicos tengan cuidado.
Ahora necesito que ambos vengan a la comisaría para dar su declaración oficial sobre el incidente aquí y para formalizar la denuncia contra su suegra. Salir de esa bodega viendo cómo los oficiales metían mis tesoros en bolsas de evidencia genéricas de plástico fue casi tan doloroso como verlas desaparecer la primera vez, pero al menos sabía dónde estaban. Al menos no estaban siendo vendidas por piezas en internet. El viaje a la comisaría fue silencioso. Clara conducía con la mirada fija en la carretera, procesando el hecho de que su madre y ahora este tipo estaban presos por nuestra causa. Llegamos a la estación a las 2 de la mañana y el ambiente era deprimente, luces fluorescentes que zumbaban, olor a café rancio y delincuentes esposados en las bancas. Nos pasaron a un cubículo donde un detective tomó nuestra declaración detallada, y justo cuando estábamos terminando de firmar, vi pasar a un oficial escoltando a Beatriz hacia la zona de celdas. Ella me vio. Y en lugar de agachar la cabeza avergonzada, se detuvo y empezó a gritarme desde el pasillo, con el maquillaje corrido y el pelo revuelto: Alejandro, diles que fue un error. Soy la madre de tu esposa. No puedes dejarme aquí con estos criminales. Clara, por el amor de Dios, ten piedad. Clara se tensó a mi lado, apretando mi mano tan fuerte que me dolió, se levantó de la silla, caminó hacia el pasillo y se paró frente a su madre, separados por dos oficiales. Tú no tuviste piedad cuando entraste a nuestra casa y nos robaste. Mamá, le dijo con una voz que temblaba de dolor pero no de duda, no tuviste piedad cuando le dijiste a Alejandro que era un inmaduro mientras él estaba en silla de ruedas. Esto no es un error, es la consecuencia de tus actos. Y no voy a pagar tu fianza. Beatriz abrió la boca, incrédula, y luego su cara se transformó en una máscara de odio. Maldita malagradecida. Te vas a arrepentir. Cuando salga te voy a desheredar. Gritó mientras se la llevaban a empujones, y Clara regresó a mi lado, se sentó y se echó a llorar en mi hombro. Se acabó, susurró, ya no tengo madre, y yo la abracé, acariciando su pelo, sabiendo que la batalla legal apenas comenzaba. Porque recuperar mis cosas del limbo burocrático de la policía iba a ser una pesadilla y Beatriz seguramente buscaría un abogado para pelear, pero por ahora, estábamos vivos, estábamos juntos y los malos estaban tras las rejas. Salimos de la comisaría cuando el sol empezaba a salir, agotados física y mentalmente, y mientras Clara me ayudaba a subir al coche, mi teléfono sonó. Era una notificación de mi abogado, al que le había dejado un mensaje de voz urgente horas antes. Alejandro, escuché tu mensaje, estoy yendo para allá, no digas nada más sin mí, pero te adelanto algo, si ella vendió bienes asegurados, podemos ir también contra su patrimonio personal por daños y perjuicios. No solo recuperarás tus juegos. Vamos a asegurarnos de que pague cada centavo de estrés que te causó. Sonreí por primera vez en horas, cerré los ojos y me dejé llevar por el sueño, sabiendo que cuando despertara tendría que luchar contra el sistema para sacar a Mia Arbone de la cárcel, pero con la certeza de que iba a ganar. Las siguientes semanas fueron un descenso lento y doloroso a los infiernos de la burocracia legal, donde el tiempo no se mide en horas, sino en formularios sellados y audiencias pospuestas. Resulta que Beatriz no pasó mucho tiempo tras las rejas. Apenas 24 horas después de su arresto, un tío lejano de Clara, de esos que aparecen solo en los funerales y que creen que la familia es sagrada sin importar los crímenes, pagó su fianza, y en cuanto Beatriz puso un pie en la calle, desató una campaña de desprestigio contra nosotros que hubiera hecho sentir orgulloso a un dictador. Mi teléfono y el de Clara empezaron a explotar con mensajes de primos, tías y conocidos diciendo cosas como cómo pudieron meter a su propia madre a la cárcel por unos jueguitos. Son unos monstruos. Ella solo quería ayudar, y lo peor de todo, Beatriz publicó una foto en Facebook con un collarín falso y ojos llorosos diciendo: mi hija y su esposo me agredieron y me denunciaron falsamente para quedarse con mi herencia. Oren por mí. La rabia que sentí al ver eso casi me provoca otro derrame, pero mi abogado, el licenciado Torres, un tiburón con traje de 3 piezas que parecía disfrutar del caos, me dijo: déjala que hable, Alejandro. Cada mentira que publica es material para la demanda por difamación. No contestes, no te defiendas en redes, guárdalo todo, y así lo hicimos. Nos mantuvimos en silencio mientras preparábamos el golpe nuclear. Una demanda civil por daños y perjuicios, angustia emocional y destrucción de propiedad por un valor de $150,000, buscando embargar su casa, su orgullo y alegría, para asegurar el pago, pero mientras la guerra legal avanzaba en papel. Mi verdadera angustia estaba en el depósito de evidencia de la policía. Durante un mes, mi abogado luchó contra el fiscal para conseguir una orden de inspección y preservación.
argumentando que los videojuegos son bienes delicados que se degradan con la humedad y el calor y que el depósito de la comisaría no era un lugar apto. Finalmente, un juez nos concedió el permiso para visitar el depósito acompañados de un perito para verificar el estado de la colección, y lo que vi ese día me rompió el corazón más que el propio robo. El depósito era un almacén enorme, húmedo y con olor a moho. Y cuando el oficial a cargo nos llevó a la sección B, vi mis cajas. O lo que quedaba de ellas, estaban apiladas de cualquier manera en una estantería metálica. La caja de Earthbound, mi joya de la corona, tenía una esquina aplastada porque alguien había puesto una licuadora, evidencia de otro caso, encima de ella. Y varias consolas estaban fuera de sus cajas protectoras, expuestas al polvo. Esto es negligencia, le grité al oficial. ¿Sabe lo que vale esto? Están destruyendo la evidencia. El oficial se encogió de hombros y dijo: señor, aquí tenemos drogas, armas y dinero, sus juguetes no son prioridad. Si quiere que se conserven mejor, dígale a su abogado que acelere el juicio. Salí de ahí temblando, sabiendo que cada día que pasaba, mi colección perdía valor. Esa misma tarde, tuvimos la primera audiencia de conciliación con Beatriz y su abogado, un tipo barato que olía a tabaco y desesperación. Nos reunimos en una sala fría del juzgado. Beatriz ni siquiera me miró, se mantuvo mirando a la pared con esa actitud de mártir, y cuando el juez preguntó si había posibilidad de acuerdo, su abogado soltó la bomba. Mi clienta afirma que los objetos fueron un regalo implícito al dejarlos bajo su cuidado y que ella tenía autoridad para disponer de ellos, por lo tanto, no hubo robo. Además, está contrademandando por angustia emocional y falso arresto. Pidiendo $200,000, mi abogado soltó una carcajada seca que resonó en toda la sala. Eso es ridículo y usted lo sabe, colega, dijo Torres, sacando una carpeta gruesa. Tenemos los recibos de compra a nombre de Alejandro, la póliza de seguro. Y los mensajes de texto donde ella admite haberlos vendido a escondidas. No hay regalo implícito en un robo, pero si quieren jugar rudo, bien, aquí tienen la notificación formal. Acabamos de solicitar un embargo preventivo sobre la propiedad de la señora Beatriz en la calle Magnolias para garantizar el pago de la sentencia civil futura. Vi cómo los ojos de Beatriz se salían de sus órbitas. ¿Mi casa? No pueden tocar mi casa, gritó, rompiendo su silencio. Es lo único que tengo. Torres la miró con frialdad y dijo: técnicamente, señora, ahora es el activo que garantiza la deuda que usted contrajo al destruir el patrimonio de mi cliente. Y dado que usted vendió $55,000 por 350. Creemos que hay un riesgo de insolvencia, así que el juez ya aprobó el congelamiento. No puede venderla, no puede hipotecarla y si pierde el juicio, que lo perderá, la casa será subastada para pagarle a Alejandro. Beatriz se puso pálida. Se agarró el pecho y empezó a hiperventilar. Clara, diles que paren. Me van a dejar en la calle. Clara, que estaba sentada a mi lado, con los ojos rojos pero secos, la miró y dijo con una voz tranquila que me dio escalofríos: tú vendiste el santuario de Alejandro por $350, mamá. Y te gastaste el dinero en un día de spa según los recibos que encontramos en tu bolso. Tú elegiste este camino. Si quieres salvar tu casa, devuelve la colección en el estado exacto en que estaba o paga lo que vale. Pero no esperes que yo te salve esta vez. La reunión terminó con Beatriz gritando insultos mientras su abogado intentaba callarla. Fue una victoria táctica, sí, pero al salir del juzgado, el licenciado Torres me dio la mala noticia: Alejandro, los tenemos acorralados con el embargo, pero esto va a hacer que peleen más sucio para alargar el proceso. El juicio penal podría tardar un año, y mientras tanto, tus juegos siguen en ese depósito pudriéndose. Me quedé parado en la escalinata del tribunal, mirando el tráfico, sintiendo el peso de la impotencia. Tenía a mi suegra contra las cuerdas, pero mis rehenes, los juegos, se estaban muriendo lentamente en una cárcel de humedad. Y sabía que tenía que hacer algo drástico para sacarlos de ahí antes de que fuera demasiado tarde. Una maniobra legal arriesgada que Torres me había mencionado como último recurso: solicitar la custodia temporal de la evidencia bajo fianza propia. Lo que significaba que yo tendría que pagarle al tribunal el valor total de mi propia colección, $55,000 que no tenía líquidos, para que me dejaran llevarme mis propias cosas a casa mientras duraba el juicio. Era una locura financiera. Pero al pensar en la caja aplastada de Earthbound, supe que no tenía opción. Tomar la decisión de hipotecar mi propia casa y vaciar nuestros ahorros de emergencia para reunir los $55,000 de fianza judicial fue la apuesta más aterradora que he hecho en mi vida. Mis manos temblaban mientras firmaba el cheque de caja en el banco, sabiendo que si algo salía mal en el juicio o si el juez decidía que yo había violado la cadena de custodia, perdería ese dinero para siempre.
Pero la imagen de mi copia de Earthbound siendo aplastada por una licuadora en el depósito policial me perseguía en mis pesadillas, así que lo hice, pagué el rescate de mis propios bienes. Y la tarde que pude entrar al depósito con la orden judicial en la mano para retirar las cajas fue agridulce. Cargamos todo en una furgoneta climatizada que alquilé, tratando cada caja como si contuviera órganos humanos para trasplante. Y al llegar a casa y empezar el proceso de evaluación de daños, la realidad me golpeó fuerte. La humedad había hecho estragos en los manuales de papel de mis juegos de Sega CD, la caja de Earthbound, mi orgullo. Había bajado de un grado VGA 85 más a un 60 siendo generosos, perdiendo unos $2,000 de valor en el proceso, y la consola Neo Geo tenía un golpe estético en la carcasa que me dolía físicamente ver, pero estaban ahí, estaban conmigo. Y pasé las siguientes 3 semanas limpiando cada circuito con alcohol isopropílico y llorando un poco, lo admito, por las cicatrices de guerra que mi colección llevaría para siempre, pero mientras yo restauraba mis juegos. El licenciado Torres estaba destruyendo sistemáticamente la vida de Beatriz en la corte. El juicio civil llegó 6 meses después, y fue una masacre. Beatriz intentó llorar en el estrado. Dijo que era una anciana confundida, que yo la manipulaba. Pero la evidencia era aplastante, los mensajes de texto con Retro Hunter 88, quien, por cierto, se declaró culpable para reducir su sentencia y testificó en su contra, los recibos del spa pagados con el dinero de mi venta. Y el peritaje de valor que demostraba la destrucción patrimonial. El juez, un hombre serio que claramente detestaba a los mentirosos, dictó sentencia en menos de 1 hora. Beatriz fue encontrada responsable de conversión ilícita, robo civil, destrucción de propiedad y angustia emocional intencional, y la condenó a pagarme $68,000 en daños materiales y punitivos, más los costos legales de ambas partes, lo que elevaba la deuda total a casi $95,000. Beatriz se desmayó, o fingió desmayarse, cuando escuchó la cifra, porque sabía lo que eso significaba, insolvencia total. Como no tenía liquidez, el embargo sobre su casa se ejecutó de inmediato, y ver el letrero de se vende. Subasta judicial clavado en el jardín de la casa donde ella había reinado como una tirana durante años fue una visión de justicia poética que ni el mejor guión de Hollywood podría igualar. Tuvo que vender sus muebles, sus joyas y finalmente salir de su casa con solo 2 maletas, mudándose a un pequeño apartamento de una habitación en un barrio ruidoso que le paga el tío habilitador, quien ya se está cansando de sus quejas constantes. El día que entregó las llaves, Clara y yo fuimos a supervisar con el abogado, para asegurarnos de que no arrancara el cobre de las paredes, y Beatriz nos esperó en la puerta, destrozada, envejecida 10 años en 6 meses, y me miró con un odio puro. Espero que seas feliz. Alejandro, dejaste a tu suegra en la calle por unos videojuegos de niños, vas a arder en el infierno. Yo la miré, apoyado en mi bastón, mi pierna ya casi estaba curada, y le respondí con tranquilidad. No te dejé en la calle por los videojuegos. Beatriz, estás en la calle porque me robaste, me mentiste y trataste de destruir mi matrimonio, y sobre el infierno. Bueno, al menos ahí tendré tiempo para jugar todo lo que recuperé. Clara, por su parte, ni siquiera le dirigió la palabra, simplemente tomó las llaves, cerró la puerta de la que fue su casa de infancia y caminó hacia nuestro coche sin mirar atrás, rompiendo el último lazo que la ataba a esa toxicidad. Ha pasado 1 año desde entonces, y mi sala de juegos ha sido reconstruida, ahora con una puerta de seguridad biométrica y cámaras internas. Uno aprende de sus errores. He logrado reemplazar las cajas dañadas de la mayoría de los juegos rastreando piezas en eBay, y aunque mi Earthbound siempre tendrá esa abolladura, ahora la veo como una marca de supervivencia, una historia que contar. Beatriz sigue llamando a Clara desde números desconocidos pidiendo dinero o intentando manipularla con enfermedades imaginarias, pero Clara se mantiene firme, va a terapia y ha entendido que la paz mental no tiene precio. Y en cuanto a mí, a veces, cuando estoy sentado en mi sillón jugando una partida de Chrono Trigger y escucho la lluvia caer afuera, pienso en Beatriz en su apartamento pequeño y ruidoso, y sonrío, porque al final del día, ella tenía razón en una cosa: maduré. Aprendí que un hombre de verdad protege lo que ama, ya sea su esposa, su casa o su colección de cartuchos de plástico de los años 90, y que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a tocar mi partida guardada. Gracias a todos por escuchar esta historia. Agradecería si se suscriben y dan like, me ayudaría a poder monetizar mi contenido, el cual es mi sueño, y no se olviden de comentar que ayuda a que YouTube me recomiende.